tenido control en ese tipo de aspectos. Perfecto, eso es un buen ejemplo. Muy bien. Es un buen ejemplo, perfecto. ¿Alguien más quiere, antes de que de pronto el especialista nos comente, alguien más quiere hacer alguna intervención, aparte del compañero? También está, ¿sabe si usted si la carne que consumió ha causado deforestación? El compañero nos habló y nos dio un muy buen ejemplo de los smartphones, ¿verdad? Y que el coltán, que es un mineral. Si hay alguna otra intervención, con mucho gusto, si no le damos paso al consultor. Perfecto, sí, no, gracias, Alberto. Y gracias por el ejemplo en cuanto al coltán. Así es, el coltán y otros minerales realmente se utilizan en la fabricación de muchos productos electrónicos. Y qué buen ejemplo ese que comentas, ¿no? En las cuestiones de las minerías y sobre todo de tipo ilegales que suceden en Colombia, ¿no? A nivel mundial, esto ha sido algo que se ha visto desde hace 3, 4 décadas. No solamente, obviamente, en el smartphone hablamos que es un producto que apenas tiene menos de 15 años, pero en productos como televisores electrónicos como tal, desde los 80s, cuando Japón empezó en esta fabricación, pues se vio esta situación, ¿no? En cuanto al volumen, ya y comentando de ese ejemplo de los smartphones, el volumen más alto de minerales que provienen de zonas de conflicto o con trabajadores en condiciones de esclavitud modernas en el África principalmente, ha sido realmente muy reconocido a nivel internacional. Ok, perfecto. Como ese hay muchísimos ejemplos y ahorita vamos a seguir con las siguientes diapositivas y vamos a ver la implicación de estas preguntas y respuestas, ¿no? Antes que nada, me gustaría un poco nada más rápidamente informarles qué es una cadena de suministro, ¿no? Porque obviamente podemos hablar de cadena de suministro, pero quiero que ustedes sepan realmente lo que es y lo que implica. Una cadena de suministro, como ven en esta diapositiva, son todos aquellos actores que contribuyen para la fabricación de un producto, y esto incluye no solamente la parte física en cuanto a la producción, sino el movimiento de un producto, lo que implica la parte logística y también lo que implica la parte comercial en el sentido de ventas. En este caso, incluye la parte del servicio al cliente y de ventas, ¿no? Aquí voy a comentarles un ejemplo práctico y realmente muy simple, pero que es muy didáctico para que ustedes sepan qué es una cadena de suministro. Vamos a hablar en esta instancia de lo que es la cadena de suministro del papel. El papel que ustedes tienen en sus cuadernos donde escriben sus notas, ¿de dónde proviene ese papel? Obviamente es un producto que proviene de los árboles como tal. Podemos decir que los árboles es la materia prima de nivel 1 del papel, ¿no? Existen ciertas fábricas, lo que le llaman fábricas de extracción de materia prima. Lo que hacen es que cortan esos árboles y luego esos árboles los convierten en unos rollos de un material que va a contribuir a un servicio posterior, a un proceso posterior. Este sería un nivel, por decirle, 2. Luego existen otras fábricas donde ya trabajan con esos rollos de papel y los convierten en unas láminas específicas de papel. Todavía no es el producto terminado. Como se dan cuenta, entre cada proceso existe un movimiento, que es el movimiento logístico, el movimiento de transportes. Luego de tener las láminas de papel, existe otra fábrica donde ya convierte esta materia, que es la lámina de papel, en lo que son las hojas de papel como tal. Ese es otro elemento de la cadena de suministro. Existe luego otro proceso de logística, de movimiento, de transporte, donde hay otra fábrica que ya es un distribuidor, es el que compra a granel, como llamamos, en grandes cantidades, y lo que hace es distribuir el papel a diferentes clientes en diferentes transportes. Esto también es parte de la cadena. Y luego existe el cliente final, ¿no? Un cliente final puede ser, por ejemplo, un minorista, una tienda especializada en papelería, por ejemplo, puede ser un supermercado como tal, y estos realmente nuevamente venden el producto al que es el consumidor final, que son las personas, ¿no? Entonces, cadena de suministro
es aquello que contribuye a la fabricación de un producto. Y eso incluye todos aquellos materiales. Como saben, nunca nos hemos puesto a pensar, pero todo lo que existe alrededor de nosotros, todo lo que nos ponemos en cuanto a ropa, todo aquello que existe en el mundo material y físico, ha venido de la naturaleza. Entonces, ese podríamos decir que es el primer nivel en cuanto a materia prima. Luego de allí existen muchos niveles de procesamiento hasta llegar a un producto final, ¿no? Entonces, quiero un poco darles a entender realmente el concepto de cadena de suministro, porque lo vamos a ver posteriormente durante toda la presentación. Perfecto. Como saben, vamos a hablar de lo que es el comercio ético en el Reino Unido y su implicación en las cadenas de suministro globales. ¿Por qué globales? Porque actualmente el Reino Unido es un país donde existen muchas empresas multinacionales que tienen proveedores en sus cadenas de suministro de muchos niveles, como se comentó en la diapositiva anterior, en todos los países del mundo. Pero ¿cómo hemos llegado al día de hoy? Y eso es lo que voy a presentar aquí en esta diapositiva, informarles. Quiero, primero que todo, darles a conocer la historia, los antecedentes de cómo llegó el Reino Unido, United Kingdom, a tener esta influencia a nivel mundial. Y ahí tenemos que irnos a la historia. A la historia, obviamente, cuando en esa época, cuando todavía no era un imperio, aquí comento imperio, pero apenas estaba surgiendo como imperio, porque fue cuando colonizó a cierta región en Estados Unidos y ciertos países caribeños. En esa época, obviamente, su cadena de suministro, porque así le podíamos llamar, lo que hacía era la mano de obra, porque eso también es importante. La mano de obra es parte de la cadena de suministro como tal. No solamente todos los procesos como tales físicos, los movimientos logísticos, pero también la mano de obra es muy importante en una cadena de suministro. En esos tiempos, alrededor del siglo XV, el Reino Unido en esa época, cuando colonizó cierta región de Estados Unidos, tenía grandes terrenos. Los indígenas de allí no eran numerosos, como saben la historia, muchos murieron a raíz de esa colonización de los indígenas, pero también por enfermedades como tales. Lo que sucedió entonces, que ellos tuvieron que pensar de dónde utilizar mano de obra, y lo que hicieron fue utilizar esclavos, y fue cuando comenzó, junto con los españoles y los portugueses, al movimiento de esclavos en África hacia el continente americano. Entonces, ¿qué hacía? Su mano de obra era la esclavitud africana. El producto que sacaba como tal de las regiones que colonizaron era principalmente algodón y azúcar en esos tiempos como tales. También el tabaco era muy importante. Ahora, aquí, ¿qué sucedía? El Reino Unido, como era un país donde se fabricaban, más que todo importaba productos agrícolas en esa época, posteriormente, en siglos posteriores, alrededor de la Revolución Industrial, empezó a manufacturar productos y lo que hacía era ya exportarlos a otros países, ¿no? Esto es un poco el comienzo de lo que fue el Imperio Británico en cuanto a su alcance a nivel global. Esto fue principalmente enfocado en esa época, que fue su primera apertura fuera de su territorio inglés, principalmente en el área del continente americano, ¿no? Ahora, esta imagen es muy importante y antes de entrar en detalles, quiero explicarles un poco que en esta diapositiva no es una diapositiva real en el sentido de lo que muestra. Aquí lo que se ve es básicamente todos los países del mundo que existen actualmente, pero que en la historia fueron alguna vez parte del Imperio Británico. Como saben, el Imperio Británico fue el imperio más grande en cuanto a alcance a nivel mundial. Entonces, esta imagen, cuando digo no es real, quiere decir que aquí se sitúan varios espacios de tiempos en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia tuvo la influencia en América,
pero cuando comenzó su influencia, por ejemplo, en la India o en Australia, ya no tenía tanto la influencia aquí en América. Entonces, aquí están unidos y combinados varios espacios de tiempo. Pero lo que quiero darles a entender es principalmente la influencia que tuvo el Imperio Británico a lo largo de la historia en muchos países del mundo. ¿Por qué eso es importante mencionarlo ahora en cuanto a nivel histórico? Obviamente, a lo largo de los siglos se ha marcado su espíritu mercantil, comercial, que se ha mantenido al día de hoy. Y esto es muy importante recalcar lo que ha venido de la historia, ¿no? Entonces, es muy importante saber la historia en el sentido comercial que ha tenido el Reino Unido el día de hoy en cuanto a los siglos anteriores, ¿no? Como pueden ver, muchos países de América, muchos países de África, de Asia y Australia, ¿no? Ahora vamos a la actualidad y es muy importante como consecuencia de las imágenes anteriores ver por qué el día de hoy el Reino Unido tiene una influencia a escala global en cuanto a su cadena de suministro. Este es un ejemplo principalmente acerca de los productos más importantes en volumen y dinero que se importan en el Reino Unido de todo el planeta, de todos los países del mundo, ¿no? Básicamente, los supermercados ingleses, aquí estamos hablando de productos de alimentos principalmente. Los supermercados ingleses se abastecen de proveedores de todas partes del mundo. Como saben, en esta latitud del planeta, no vivimos en el trópico, no se producen muchos productos agrícolas. Por eso, los supermercados tienen que importarlos del resto del mundo. En el caso de Colombia, aquí se menciona el banano. El banano, obviamente, se menciona nada más porque es el top como tal, está en el ranking como número 1, pero aparte de ese, hay muchos productos agrícolas que se exportan, obviamente el café, las flores, el cacao y muchos otros, en cuanto a alimentos nada más, ¿no? Porque en no alimentos hay muchos otros también, ¿no? Entonces podemos ver la influencia a escala global que actualmente tiene el Reino Unido en cuanto a su cadena de suministro de productos agrícolas. Y aquí vamos a un ejemplo práctico aquí. Este es un ejemplo práctico que sucede al día de hoy. Las bolas de tenis que se utilizan en los abiertos de Wimbledon, aquí en el Reino Unido, tiene un viaje de cerca de 50.000 millas a lo largo de toda su cadena de suministro. Nada más, ese es un ejemplo de una bola de tenis. Como ese producto podemos mencionar muchos más y su escala global en cuanto a su cadena de suministro. ¿Qué pasa con la bola de tenis? La bola de tenis tiene muchos productos como materiales básicos de los que se utiliza, como el sulfuro, el carbonato, la sílica. Como pueden ver aquí, hay cerca de 11 países diferentes que producen diferentes materias primas para la bola de tenis como tal. Estos son los materiales, son 11. Luego, en Filipinas se hace la producción, luego el empaque se hace en Indonesia y finalmente se destina a Wimbledon en el sur de Londres como tal. Entonces, como pueden ver, el movimiento de cada materia prima a lo largo de su cadena de suministro y productos intermediarios como tal, tiene un viaje total de 50.000 millas, obviamente. Entonces, lo que quiero hacerles ver es principalmente la escala global y no solamente a nivel planeta, pero todos los intermediarios que hacen parte de esta cadena de suministro de una bola de tenis. Y esto es un solo ejemplo nada más. Así como la bola de tenis podemos mencionar muchos más también a su escala global.